El proceso empieza con el ordeñado de las ovejas. Eso lo hace mi marido en el campo, ordeña las ovejas, trae la leche en las cántaras y al llegar aquí se echan las cuajaderas, unos recipientes grandes que tenemos. Se elabora con leche cruda y una vez echado el cuajo se espera una hora o cosa así. La cuajada queda como si fuera un flan grande y entonces con las manos la deshacemos y luego la presionamos, que es ir uniendo todas las partes que hemos hecho con la cuajada, y extraemos lo que es la masa del queso y lo que es el suero. Luego se pone sobre el entremijo, que es la mesa de madera que tenemos, con morde, que son las empleitas, y se echa lo que es la cuajada, se prensa y sostiene el queso. Pero hay que echarle la sal por una cara un día, al día siguiente por la otra, y al tercero se lava y se pone en las estanterías para su secado. Las recojo como tú has visto esta mañana, antes estén, y las meto ahí en el aprisco es antes ordeñado a mano, que no se ordeña ni a máquina siquiera, que es otra cosa que dice que yo no lo he comprobado. Dice que tiene más bacterias la leche ordeñándola en una máquina que ordeñándola a mano, no sé por qué será. Y yo la ordeño a mano, que ya eso no se ordeña, hay muy pocos sitios que se ordeñan a mano las ovejas, y la ordeño ahí, y echo la leche en las cántaras, y me la llevo para el pueblo, y allí en el pueblo pues mi mujer le echa el cuajo, y ya se está allí hasta que se cuaja la leche, y hace el queso, y lo pone allí a sacar hasta que llega a los 60 días que lo vende. Hombre, el queso todo es bueno, pero dentro del bueno, como te he contado antes, dentro del bueno, este es más natural y no tiene componentes de ninguna clase, que es lo que pasa, que ahí no hay componentes de ninguna clase en la fábrica siempre le echan cosas que no es, dicen que es natural, pero natural no es como este que está hecho, como toda la vida de Dios ha hecho. ¡Ya! 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 Pero antes cada ganadero hacía su producción de queso. Y claro, hasta hace 13 años, cada ganadero vendía su producción de queso aquí en el pueblo. No la llevaba a parte ninguna, venían la gente de todos lados. De toda la zona esta de Andalucía venía gente por el queso aquí a Villaluenga. La fama del queso no viene ahora de nuevo, de que a los políticos le han dado por invertir en esta industria. La fama del queso viene de Villaluenga de toda la vida de Dios. Se han perdido porque, mira, pusieron la industria. Antes lo vendíamos tal como lo hacíamos. Y entonces, claro, los ganaderos, por miedo y porque empezaron ya los veterinarios, pues estos se van a meter con ustedes, tenéis que sacar un registro sanitario, tú sabes, el miedo a que te denuncien, a que te hagan. Entonces, claro, todo el mundo empezó a echar la leche a la central, todo el mundo. Yo aguanté 2 añitos más y ya viendo que me estaba comprometiendo, pues sí, la eché 1 año. Pero fue cuando empecé, 1 año o 2 estuvimos echando la leche a la central. Fue cuando empezamos a preparar ya todo el tema de sanitario y demás, y de acondicionar el local aquí para hacer el queso como yo quería hacerlo, como siempre lo había hecho. Yo me negaba a poner una cuajadera industrial, me negaba a poner una prensa. Yo no quería una industria, yo quería un taller donde el producto se pudiera hacer y tuviera un registro sanitario. Hasta que lo conseguí, me costó 2 años, pero lo conseguí. Precisamente yo opté por esta forma de vida porque era lo que habíamos hecho toda la vida de Dios. Mis quesos nunca han llevado fermentos ni han llevado nada, han llevado leche, cuajo y sal. Lo mismo que estoy utilizando ahora. Pero claro, cuando dejas de hacer eso, industrializas las cosas, las contaminas,
pues tiene que volver otra vez atrás. Es como la gente deja los campos, deja los pueblos, todo desierto, y ahora tienen que volver otra vez. Es una vuelta atrás porque se dan cuenta que en realidad esa es la vida mejor que hay, ¿no?